Vamos a hablar de el invierno, el manejo de las madres en el invierno. El manejo de las madres en el invierno. En junio, como habíamos dicho, hacemos la ecografía. 45 días después de la encarnerada. A las ovejas, entonces la mellicera la vamos a reconocer y también vamos a reconocer a las falladas, ¿no? Lo cual nos va a permitir hacer loteos según requerimientos nutricionales. Melliceras, ovejas melliceras, van a hacer un lote, ¿no? La vamos a juntar estas con las borregas, con únicos, pero que son borreguitas. Ese va a ser un lote prioritario. El lote más prioritario obviamente van a ser las melliceras y borregas, que son melliceras y borregas, ¿no? También vamos a separar ahí por condición corporal, si madres, ovejas adultas pero preñadas con mala condición corporal, también las lotearemos. Y haremos entonces, y se loteará para, y las falladas obviamente le vamos a cortar bastante los recursos, y de ese modo vamos a hacer un manejo racional de los recursos, ¿no? Esto consiste en separar las que no han perdido más condición corporal, o sea, que no han bajado durante estos 45 días de 3 de condición corporal, que llegaron a junio con condición corporal 3. Esas están bien. Borregas preñadas con condición corporal 3,2 en junio están bien. Ahora, si son melliceras, ya habría que evaluarlo. Pero ovejas adultas, condición corporal 2,7 en junio, preñadas, hay que lotearlas como lote de riesgo, ¿no? Debemos entonces, ahí en junio, a la ecografía podemos separar las melliceras para suplementarlas, principalmente con energía. Solo sumamos concentrados proteicos, esto es importante. Solo sumamos concentrado proteico en el caso de que hayan habido muchas heladas y el rebrote sea nada. En caso de una crisis forrajera invernal salada, muchas heladas, en ese caso sí habrá que incluir, además de suplementación energética a las madres, también proteica. Pero de lo contrario no. Una regla de manejo puede ser mandar las melliceras a mejoramientos de Lotus Macus. Hablo de Macus porque el Macus es además de tener muy alta proteína, muchísima proteína, es de los que tiene más proteína pasante. Además de eso, el Lotus Macus, que es una variedad de Lotus pedunculatus, esa es la especie Lotus pedunculatus, es una variedad que a pesar de ser estival, tiene muy alta producción otoño-invernal. Tiene muy alta producción otoño-invernal. Por eso hablo de mandarlas, ¿no? Pero si tenés un Lotus Rincón, también. Si sembraste un Lotus Rincón, que es un Lotus anual, que sirve. Lo bueno del Lotus Rincón sabemos que sirve para. Es más extensivo, sirve para suelos más marginales, ¿no? Como son los que muchas veces en los lanares son relegados. Puede ser mandarlas entonces a las melliceras a mejoramiento de Lotus, junto con las melliceras y a las madres, ya a las ovejas adultas de baja condición corporal, hablamos que están por debajo de 3 o menos de 3 de condición corporal, junto con las borregas de 2 dientes preñadas. Una estrategia sencilla para no tener muchos lotes, para no complicarse con muchos lotes, es sencillamente separar esas, ¿no? Las ovejas preñadas con baja condición corporal en junio, menos de 3,
las borregas que fueron encarneradas con 2 dientes a los 18 meses, que ahora tienen 20 meses por ahí tienen, ¿no? Y todas las melliceras, hacer un lote con esas que sería el lote de riesgo. Una estrategia puede ser esa, ¿no? Recordemos que las borreguitas estas de 20 meses en junio habían sido encarnadas con 18 meses, ¿no? Por lo cual siguen creciendo todavía. Entonces hay 2 procesos fisiológicos muy demandantes, como son la gestación y el crecimiento. Bueno, está. Lo indicado durante la encarnada de otoño es haber identificado el orden en que fueron servidas. Esto va a ser muy importante. Esto se puede... Esto es en los casos de que no se haga ecografía, más que nada muy relevante. Los establecimientos que no hacen ecografía dependen totalmente de esto, que es ponerle pintura a los machos en la barriga, ¿no? Que cuando las montan a las hembras quedan marcadas. Y van alternando los colores según la fecha. Entonces después saben, es importante que sean tintas que salgan con el lavado, ¿no? Para que no perjudiquen la calidad de la lana y todo eso. Después, en el invierno, por las pinturas se sabe el orden, se supone el orden de las preñeces en base a los 5 meses de gestación. Pero si ya se ecografía, eso no es tan relevante. Durante la encarnada en otoño, haber identificado el orden en que fueron servidas las madres mediante pinturas en el vientre de los carneros, para así, entre agosto y septiembre, saber qué madre está más próxima a parir. Eso es en el caso de que se use. Se suelen hacer las dos cosas, se pueden hacer las dos cosas, ¿no? También otra estrategia para saber el orden de parición, ya estamos hablando ahora de agosto, septiembre, ¿no? Sí, también puede ser fines de junio, ¿no? Fines de junio, agosto, septiembre. Si queremos una forma de saber cuáles están más prontas a parir, es hacer palpo de ubres. Palpar la ubre por la tensión que hace por lo tensa que está la ubre, se puede saber si están por parir en los próximos. A ver, ayuda a encontrar las próximas 60, no me acuerdo bien pero creo que te da como 20 días por ahí. 2 semanas de antelación, ¿viste? Esto vamos a ver que es muy importante para lo que es para lo que es la suplementación en el preparto. Es muy importante suplementar principalmente con energía en el preparto para metabolizar la progesterona. Vamos a verlo ahora después. Que la progesterona es una hormona que es la hormona luteica que una de las funciones que tiene es inhibe. Una de las cosas que hace es que inhibe la bajada, la síntesis de la leche, ¿no? Entonces, metabolizar la progesterona en el hígado rápido ahí en el preparto, por anticiparse bien en la semana antes del parto, por anticiparse bien, es una forma de sincronizar mejor el comienzo de la lactancia con el nacimiento del ternero, recordemos que las primeras 70 horas de vida, principalmente las más cruciales son las 6 primeras horas, ¿no? Pero igual, durante los 2 o 3 días de vida, el ternero está muy, muy expuesto al complejo inanición ambiente, ¿no? O sea, al frío, a las condiciones ambientales, al frío y a la inanición, porque muchas veces nacen con muy poca reserva corporal, principalmente los mellizos, ¿no? Que nacen con menos reservas corporales todavía. Entonces, hay mucha mortandad por lo que agotar las reservas. Y en realidad las reservas corporales con las que nace el cordero se agotan enseguida.
ya a las 5 horas ya agotó todas las reservas con las que nació. Entonces, es muy importante, por eso es crucial que en las primeras 5 horas de vida el cordero mame, ¿no? Y cierta cantidad, vamos a hablar después de qué cantidad mínima. Es crucial, y en caso de que no lo haga, hay que separarlo y hacerle un revividor, que es con un tubito, introducirle el tubito por el esófago y encajarle la leche por una botellita y el tubito ese, para que mame, para que la tome si es que no mama. Por lo que es el calostro, también el calostrado, adquirir la inmunidad también fundamental, ¿no? Recordemos también que hay enfermedades como la clostridiosis, que nosotros vacunamos a la madre en el preparto con la intención de que el calostro, a través del calostro, pase la inmunidad también al ternero. Así que es fundamental en todo, entonces. Y por eso es tan relevante fomentar la bajada de la leche temprano en el preparto, de modo de sincronizar la disponibilidad de leche con el nacimiento del ternero. Y esto lo hacemos a través de la suplementación energética y de ese modo metabolizar la progesterona hepática. Entonces, en agosto-septiembre, saber que las madres están próximas a parir. También, entonces ahí palpamos ubres, ahí por agosto. Esto ayuda a conocer las más próximas. De modo de así mejorarles el cuadro nutricional a estas previo al parto, ¿no? Ya que mayor alimentación energética, principalmente le damos maíz, entonces, ¿no? Maíz en el preparto. Esto va a ayudar a agotar, metabolizar la progesterona, por la mayor actividad hepática del hígado, como ya dije. Y va a ayudar esto a adelantar la bajada del calostro por la interacción, porque la hormona es la progesterona inhibe la síntesis de lactosa, ¿no? Y va a sincronizar entonces más las primeras horas de vida del borrego, que disponga más leche. Y esto es crucial, principalmente es crucial en los mellizos. La progesterona es una hormona responsable de evitar la foliculogénesis durante la gestación y evita que sigan habiendo ovulaciones durante el tiempo que la hembra está preñada, ¿no? Es liberada por el cuerpo, es liberada por el útero durante la gestación y antes por el cuerpo lúteo. Esto es importante, ¿no? La progesterona en los ciclos estrales es liberada por el cuerpo lúteo, pero después la principal fuente de progesterona es el útero. Pero esta hormona retrasa la producción de leche, por lo que es bueno que se metabolice toda en el preparto. Las melliceras, al tener 2 placentas, además, otro tema acá, las melliceras tienen 2 placentas. Esto determina todavía más liberación de progesterona, por lo cual determina que los corderos que van a nacer con menos reservas, y además por ser 2 van a estar más expuestos al ambiente, ¿no? Porque la madre no los va a poder atender, por lo que es la atención de la madre, viste que o sea, los corderos que nacen con con menos reservas corporales son justo los que van a tener sus madres más un nivel de progesterona más alto en el preparto, por el asunto de tener 2 placentas. Por eso se hace tan importante esta medida de suplementar energía en el preparto, sobre todo en melliceras.
Pero esta hormona retrasa la producción de leche, por lo que es bueno que se metabolice toda en el preparto. Las meseras, al tener dos placentas, liberan todavía más progesterona y sus hijos nacen con menos reservas corporales, por lo cual hay mucha muerte de corderos en las primeras 7 horas, debido al retraso de la bajada del calostro. En los últimos 50 días de la gestación, recordemos que que es el momento en el que se da el mayor peso, mayor crecimiento del corderito, ¿no? En los últimos 50 días de gestación se genera el 70% del peso del borrego al nacer. Y también es el momento en el que se desarrollan la ubre. Entonces, entonces, también, si bien concentramos mucho energéticamente la dieta en la última semana, es importante haber loteado bien a los animales y todo lo que dijimos, ¿no? En junio haber hecho loteo por requerimientos, por melliceras, por baja condición corporal, en junio, por todo lo que ya dijimos, por lo que va a ser los altos requerimientos que le van a venir dentro de poco, ¿no? En los últimos 50 días. Entonces, por lo que los requerimientos, vamos a hablar de requerimientos. Obviamente. Hay dos momentos que son cruciales en la majada, en lo que son requerimientos de los vientres. Uno es el más alto, el momento de mayor requerimiento, es obviamente la lactancia. Los primeros meses de lactancia, cuando supera 3 veces, es el triple prácticamente de los requerimientos de una oveja seca, ahí por enero. O sea que el mayor requerimiento de la majada suele ser en el momento de mayor disponibilidad cuando se dispara la disponibilidad de forraje en calidad y cantidad. Hablamos de primavera. Por eso es que hacemos encarnerada de otoño. Pero el segundo mayor en relevancia es esto, es el preparto, los 60 días antes de los últimos 50, 60 días antes del parto, el último tercio de gestación. El requerimiento de un vientre es un 60% más que de una oveja seca. Digo, no es menor, no tienen un 60% más de los requerimientos basales, digamos, ¿no? Básicos. Entonces, ovejas secas, sí. No. Además, en razas laneras se da la inducción y maduración de folículos lanares. Esto es importante. En el cordero, estoy hablando. Folículos lanares en el cordero, ¿no? Los que va a tener el corderito, que en el último tercio de gestación se está dando la maduración de todo lo que son folículos primarios, folículos secundarios, folículos derivados de los secundarios, ¿no? Lo que son las diferentes olas de maduración folicular de la lana, ¿no? Que va a determinar qué tan el peso del vellón del animal después, ¿no? Va a determinar el peso del vellón del animal. Si es un establecimiento donde se perciben muchos ingresos por lana, va a ser muy relevante esto. Entonces, después vamos a hablar más de esto. Entonces, en julio se suele ahora hacer la esquila preparto. Lo que se suele hacer ahora principalmente es esquilar, no en primavera, sino se esquila principalmente
en el preparto, 30 días antes de la aparición, ahí en fin de julio, agosto, por ahí. Que lo que hace la esquila preparto se hace esquila preparto porque se sabe que un mes después de la esquila aumenta el consumo del animal hasta un pico, ¿no? O sea, se esquila en el preparto para aumentar el consumo de la madre y de ese modo lograr todos los beneficios que ya hemos hablado, ¿no? Acaparar todos los beneficios que ya hemos hablado, desde la metabolización de la progesterona hasta que a través de el mayor consumo haya mejor maduración de los folículos lanares en el corderito que está en gestación todavía, ¿no? También que haya un mayor consumo, lo cual determine más producción de leche, y también, ojo, esta es una medida cuando presupuestás que tenés suficiente alimento, ¿no? Porque si no, todo lo contrario, estás exponiendo a la madre, estás aumentándole los requerimientos basales a la madre. Porque cuando haces la esquilás en invierno, fin de invierno la esquilás, vos le aumentás los requerimientos nutricionales a través de lo que es la termorregulación, ¿no? Entonces, hay que saber entender que los requerimientos por termorregulación aumentan, así que si bien aumenta mucho más el consumo, ¿no? El consumo aumenta mucho más de los requerimientos, de lo que aumentan los requerimientos de la madre para ella, para mantener su homeotermia, ¿no? Por eso es que se hace, porque tiene un alto beneficio en lo que es mejorar la actividad de consumo de los vientres y lograr todos los beneficios que son mejoras el peso a través de si vos haces bien la esquila preparto, o sea, haces bien, me refiero a que esquila preparto, pero les das comida, ¿no? Después mejoras el peso de los corderos al nacer, o sea, nacen con más reservas corporales, y lo que los hace más resilientes al complejo inanición, exposición ambiental, ¿no? O sea, mejoran la sobrevivencia de los corderos, mejoran la bajada del calostro y la leche, la anticipás, la sincronizás más a las primeras 70 horas de vida, la sincronizás más en el primer día de vida del cordero, Se dice que son las primeras 70 horas de vida son las más cruciales, ¿no? Pero claro, obviamente, las más cruciales son las primeras 7, como dije, ¿no? Ahora, en los primeros momentos. Mejorás todas esas cosas que dije, ¿no? Entonces, pero si no das esquilás preparto y no das alimento, lo que lográs es que al final aumente el requerimiento, aumente el gasto de energía para mantener la temperatura corporal y al final puede ser peor. Entonces, pero otra ventaja que tiene la esquila preparto, además de lo que es el aumento que se genera un pico de consumo al mes posparto, ¿no? Que justamente si esquilás un mes preparto determinás que haya un pico de consumo en el entorno de la aparición y en el entorno de la aparición. Además de eso tiene la ventaja que la oveja misma queda más expuesta al frío, ¿no? Entonces, en el momento que nacen los corderitos, ella va a buscar abrigo. Vas a generar en la madre vas a generar en la madre a través de la esquina de preparto generás en la madre la búsqueda de abrigo, de refugio, de un lugar más cálido, que se meta entre unos arbolitos ahí, entre unas piedritas, que se refugie del viento, fundamental, que se refugie del viento, ¿no? Porque ella misma tiene frío, es obvio, se entiende. Mayor consumo de madre, mejora
Ambiente de borrego recién nacido por la madre, siente frío, busca abrigo. Mejora la calidad, también mejora la calidad del vellón, por un montón de cosas que vamos a ver. Tiene unas ventajas, vamos a ver. La principal ventaja es la esquila preparto en el vellón de la madre, no estoy hablando ahora, en el vellón esquilado a la madre, ya no en el crío. Es que, como esta, ya habíamos dicho que lo que es el preparto y la lactancia son los momentos de mayor requerimiento en los vientres, ¿no? Entonces, suele suceder que se dé el debilitamiento de la lana en esos puntos. O sea, en ese momento se debilite la lana. Al vos esquilar preparto, determinás que el punto de debilitamiento en la lana quede en la punta. Por lo que cuando rompa la lana en el proceso industrial, en el cardado, cuando rompa la lana, va a romper en la punta y igual va a quedar un largo de mecha suficientemente bueno para lo que son los requerimientos industriales, que creo que estamos hablando de 6-7 centímetros mínimo, ¿no? Tiene que tener 6-7 centímetros mínimo y los aseguras. De ese modo los aseguras, ¿no? Si esquilaras, cuando esquilas en primavera, más a fin de primavera, ahí, el punto de debilitamiento que termina quedando más a la mitad y tener riesgo de que te queden 2 mechas cortas. La mejora en la calidad del vellón, entonces, por lo que la punta de debilitamiento de la fibra, consecuencia de los altos requerimientos por gestación y lactancia en invierno, quede así esa punta de debilitamiento en la punta de la mecha y bueno, está asegurando los 7 centímetros industriales. Pero la esquila preparto solo debe ser hecha de hacer un presupuesto forrajero y ver, no sin presupuestación forrajera, ¿no? O presupuestar alimentos, o si no comprar suplementos y cosas así. O sembrar tiene que haber comida. O sea que aumenta los requerimientos por mantenimiento de la majada, por lo que es la termorregulación. De hacer esquila preparto debemos usar... Es importante usar el peine R13 porque no deja pelada 100% la oveja, ¿no? Lo cual sería todavía más drástico la dejaría todavía más expuesta. La dejaría demasiado expuesta al frío, ¿no? De agosto. Es importante usar el R13 porque este peine deja 1 centímetro de remanente de lana, que es algo, es una ayuda. Si no se utiliza ese peine, hay que colocar capas a las madres. Hay que colocar capas para que las protejan del frío. Seguimos entonces. Recuérdese que también tenemos durante el invierno, tenemos a las borregas más jóvenes. No estoy hablando de las que fueron encarneradas con 18 meses y ahora están en gestación con 20, 22 meses, ¿no? No estoy hablando de eso. Estoy hablando de las de reposición. Estoy hablando de las corderitas de reposición. Las que ahora tienen 9-10 meses. Las que fueron destetadas en diciembre-enero fueron destetadas y ahora tienen 9-10 meses. Estamos en julio, ¿no? Julio-agosto tienen 9-10 meses. Estas debemos llevarlas, tenemos que tener en mente que las debemos llevar a 40 kilogramos para febrero, para que sean servidas con 18 meses, ¿no? De modo que puedan ser encarneradas, ¿no?
Para lo cual es necesario entonces fijarnos una ganancia. Tenemos que entonces fijarnos una ganancia. Esta ganancia, partiendo del supuesto de que en mayo estas corderitas tenían 23, 24 kilos, ¿no? Partiendo de que las llevamos que en mayo tenían 23, 24 kilos, la ganancia de las corderitas debiese ser 70 gramos por día por cordera borrega. No me acuerdo bien que si es cordera borrega se le dice. Creo que es corderita, sí. Entonces, por corderita debiese tener una ganancia de 70 gramos durante el invierno. 70 gramos por día. Mínima, ¿no? Diaria. De modo de llevarlas a 32 gramos, a 32 kilos de peso vivo en septiembre, ¿no? Entonces también tenemos que considerarlas a estas. La estrategia es maximizar la utilidad de recursos más baratos, pero la estrategia es siempre maximizar el uso del recurso más barato, ¿no? Pero que es escaso en invierno, porque la oferta de invierno de los campos naturales es muy baja. Estamos hablando del campo natural, ¿no? Esto se hace mediante reservar. Lo que se hace es se reserva campo para invierno, ¿no? Entonces, con esta finalidad vamos a hacer diferimiento. Se llama diferimiento. Esto que cuando cerrás cierto número de hectáreas, ¿no? En el otoño, cuando todavía la tasa de crecimiento es buena, es relativamente alta, por lo que es la radiación y la temperatura, y lo cerrás y lo utilizás recién en invierno, lo cual puede significar a veces que tenga menos calidad, pero si vos das un poco de suplementación. En este caso es una categoría joven, ¿no? Hay que recordar eso. Estamos hablando de las borreguitas. Tienen la reposición que tienen 8, 9, 10 meses, ¿no? Son una categoría joven con un alto requerimiento, principalmente en lo que es calidad. El requerimiento es principalmente en calidad, ¿no? Hay un nivel de proteína en la dieta mínimo. La dieta no debiese tener menos de 16% de proteína en esta categoría, ¿no? Entonces, cuando vos cerraste campo natural en otoño y lo diferiste para invierno, vos ahí lograste pasarte lo que es la limitante en cantidad de alimento, ¿no? De forraje. O más o menos lograste mejorar la cantidad de forraje, pero el forraje perdió calidad, porque conocemos que encañan, las especies encañan, cuando no se hace pastoreo durante varios meses, los rebrotes en relación a lo que es caña, en lo que es tallo, ¿no? Son menos. Entonces principalmente es un forraje más talludo, con mayor fibra, ¿no? Más fibroso. Entonces tenés que superar esa limitante suplementando con proteína. En ese caso, a esta categoría tan exigente, en realidad todas, ¿no? No, si fuesen madres, suplementar con energía sería suficiente, pero si fuesen las adultas, ¿no? Pero en este caso, que es la categoría más demandante en proteína, ¿no? En calidad, en digestibilidad de alimento y todo eso, estamos hablando de las corderitas, ¿no? Entonces, otra vez, habría entonces que además ofrecerles estos campos naturales reservados para ellas, ¿no? Diferidos, además de eso, suplementar con o expeller o hacer suplementación, hacer un acostumbramiento. El tema tiene que haber sido acostumbradas, ¿no?
Lo ideal siempre, vamos a hablar después, lo ideal es haber acostumbrado haberles enseñado a comer a la infancia, ¿no? Cuando son al destete, a todos los animales de establecimiento, al destete, enseñarles a comer suplementos para que aprendan. Aprovechar el destete ahí, pero de no haber enseñado el destete tenés que empezar 12 días antes de la suplementación, hay que empezar un periodo de adaptación que se les enseña a comer suplementos, ¿no? Una vez entonces a estas corderitas darles speller de girasol, ¿no? Ese tipo de cosas, concentrado proteico con 30% de proteína por ahí. Otra puede ser hacerles pastoreos horarios, ofrecerles pastoreos diarios o franjas diarias ofrecerle pastoreo de leguminosa, echarlas a un lotus, pero hay que hacer bien la presupuestación forrajera para efectivamente saber que estamos entre el campo, que estamos ofreciendo la suficiente cantidad en la pradera esta, la suficiente cantidad de proteína para subsanar la baja cantidad de proteína, la baja calidad del forraje diferido, ¿no? Entonces, ahí es más delicado, hay que revisar la bibliografía y ver la oferta por animal que hay que ofrecer, ¿no? Para levantar tanto. Hay que llevarlas a una dieta que tenga 16% de proteína a esas categorías jóvenes, ¿está? Bueno, está, entonces levantar la limitante proteica del forraje que encañó ¿no? Por haberlo dejado, bueno, con abundante resto, además va a tener abundante resto seco. Entonces una es suplementar con speller de girasol, que tiene 33% de proteína, ¿viste? Esa es una, para corregir la baja proteína, ¿no? En caso si serán altos los requerimientos, ¿no? Si serán altos los requerimientos proteicos de esta categoría, que en caso de las borreguitas se recomienda ofrecer speller al libitum, ¿no? O sea, ofrecerles todo lo que quieran comer. Si será alto el requerimiento, ¿no? Finalizando el tema de lo que es el manejo de la majada durante el invierno, es importante en las últimas 2 semanas de preparto asegurar una buena condición corporal. O sea, en las últimas 2 semanas preparto a las madres asegurarles una buena condición corporal. Principalmente esto a las melliceras. Logrando así un 75% más de producción de calostro. O sea, la condición corporal al parto está correlacionado a lo que es la producción de calostro durante la lactancia, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Y está diciendo que si llegan, y lo que está diciendo es que si llegan flacas, las madres principalmente las las que tienen más problemas las que tienen más problemas para dar la cantidad suficiente de calostro, que son las melliceras, ¿no? Una mellicera aumenta la síntesis de leche y calostro respecto a una que da aparición única, pero no la duplica, ese es el problema. La aumenta, pero no la duplica, no llega. Entonces es muy relevante entonces para aumentar hasta puede significar un 75% de diferencia positiva o negativa. Entonces
el llevar a las madres con buena o mala condición corporal al parto, ¿no? Y también es re importante. Bueno, seguimos. Ya hablé de todo esto. Voy a hablar de un alimento que está excelente, un alimento que es un concentrado energético proteico a la vez. El grano, y además tiene proteína pasante, tiene todo. El grano de lupino tiene 13 megajoules por kilogramo de energía. 13 megajoules por kilogramo de energía y tiene 32% de proteína. O sea, es un concentrado proteico con muy alto nivel energético. Eso es lo que está diciendo, ¿no? No, es un concentrado proteico energético, es las dos cosas. Entonces, el grano de lupino es un alimento excelente para suministrarlo en las semanas preparto, ¿no? Ha demostrado duplicar la producción de calostro. Este grano ha demostrado llegar hasta duplicar la producción de calostro respecto a no haber suplementado, a testigos no suplementados, ¿no? Otra muy buena es dar maíz. El maíz tiene todavía mejor resultado. El maíz, claro, el maíz es un concentrado más energético, ¿no? Y el maíz tiene mayores resultados en lo que es la síntesis de leche de las madres por lo que es al ofrecer tanta energía, se sobra para metabolizar la progesterona y además lo que tiene el maíz es, ahora vamos a verlo, el maíz ofrece todavía mejores resultados en lo que es la lactancia de las madres, ¿no? O sea, estamos hablando anticipar la lactancia de la madre y lograr buenos niveles de síntesis de leche en las primeras 70 horas de vida del cordero, ¿no? El maíz es mejor todavía que el grano de lupino. Cuando se suministró 800 gramos de maíz por oveja durante el preparto y el comienzo y el parto, se llegó a triplicar. Estos estudios se hicieron la semana del preparto, la semana antes del parto, ¿no? Recordemos que hay un montón de ciencia ahí, ¿no? Se palparon las ubres, se vieron cuál está más próxima a parir, se había hecho ecografía antes. El que no hizo ecografía usó pinturas en los carneros durante el servicio, ¿no? Entonces, estamos hablando de que en la semana antes del parto, entonces esta otra variante, obvia variante, el dar 800 gramos de maíz por oveja, logró triplicar la producción de calostro, ya que, ¿qué tiene de ventaja el maíz sobre todo lo demás? Que lleva mucho almidón. Lleva mucho almidón al intestino, al duodeno, ¿no? Lleva mucho almidón. Este almidón está protegido, pasa el rumen sin ser alterado, ya que no es maíz molido que le dan maíz quebrado, les dan, ¿viste? No molido. Entonces, el almidón todavía está protegido y pasa y llega intacto al duodeno. Y recordemos que el almidón es un precursor de la lactosa, ¿no? El almidón pasa a glucosa y la glucosa es un precursor de la lactosa. Este almidón entonces llega intacto al intestino y podrá ser absorbido propiamente como glucosa. Es precursor de la lactosa, repito acá. Siempre es bueno entonces concentrar las dietas previo al parto, debido a además es importante concentrar las dietas, sobre todo porque hay una depreciación del consumo
fisiológica por todo lo que es por lo que es una capacidad física, porque el rumen pierde espacio por el útero. El útero le roba espacio al rumen, ¿no? Entonces hay una reducción física de la capacidad de consumo y también hay una reducción fisiológica por todo lo que es el cuadro hormonal en el preparto. Entonces, por eso es importante concentrar las dietas, dar dietas concentradas en el preparto. Si comen menos, que lo que coman tenga mayor nivel nutritivo, ¿no? En energía y principalmente en energía en este caso. Bueno, esto fue el segundo tema. Chao.